A cada uno de ustedes. Muy buenas noches, reciban un abrazo fraterno acá de la familia pastoral. Estoy con mi esposita que poquito muestra su cabecita ahí. Ahí estamos. Hola, saludo y bendiciones a cada uno de ustedes a este tiempo, un tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, un tiempo para analizar, para revisar la palabra del Señor. Es lo que tenemos en este momento. Previo enviamos saludos a los que ya están conectados. Está Fabricio escuchándonos desde, bueno, cada uno de nosotros estamos en nuestro hogar, pero en diferentes partes de la ciudad de Quito, fuera de Quito. Por ejemplo, tenemos a mi familia que está en Guayaquil, que nos está escuchando. Un abrazo allá también, abrazo fraterno para ustedes. Tenemos a Fabricio que está en su casa, Carlita que está cerca de nosotros aquí en el conjunto, también nuestra vecina. Bolito que también se encuentra por aquí cerca en Calderón, la familia Ambrosi, también un abrazo, bendiciones, bienvenidos. Sarita, que también nos está escuchando, cerca también de nosotros. Sofi Rubio, que también nos estamos ya conectados para este tiempo. Y Pedrito López, que también nos está escuchando y estamos conectados para este tiempo de estudio, este tiempo especial, un tiempo maravilloso de estudio. Saludos a cada uno de ustedes. Bendiciones. ¿Quién más se está conectando con nosotros? Parece que nuestro amigo, sí, Luis Mejía también nos está viendo y escuchando allá en la ciudad de España, en la ciudad, en el país, en España. Estamos allá, él está conduciendo su camión, mientras conduce nos escucha y nos mira. ¿Quién más está con nosotros ya? Andrés Santi también están conectándose. Ahí mi esposita solamente está con su manito saludándoles. Algunos están tomando su tacita de café. Otros están listos y atentos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Sí? Como Pedrito está tomándose su cafecito. Eso, para el frío, dice. Ha sido un día frío, entonces ahí está. Buenas noches, Isaías, buenas noches, Salmita, bendiciones, saludos. Hola. Saludos, saludos y bendiciones y bienvenido. Muy bien, vamos a empezar con un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de nuestro Señor y vamos a pedir a mi esposita que por favor nos dirija en oración y en este momento vamos a tener este tiempo de oración previo al proceso de enseñanza. Vamos a orar. Así es. Oremos un momentito. Señor, gracias por esta linda oportunidad de aprender de ti, de tu palabra, de lo que quieres decir a nuestras vidas esta noche. Te agradecemos porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en medio de las dificultades, en la situación o situaciones que podemos estar pasando como familia, como pareja, como hogar, como ciudad, como país. Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque te amamos infinitamente. Nunca permita, Señor, que nuestro amor se apague por ti. Señor, que este amor esté ferviente todos los días, Señor, y que este amor lo podamos compartir a otras personas que también quieran conocer de ti. Este amor que realmente no se apaga, Señor. Solamente tu nombre basta esta noche. Y eso queremos hacerlo, vida. Gracias, Padre, porque esta noche nos vas a enseñar un poco más de ti. Queremos conocerte, queremos ser tus amigos, Señor, queremos ser tus hijos. ¿Quién más, Señor, que nosotros esta noche humillados ante ti, ante tu majestuosidad, a lo que tú eres? Te agradecemos, Señor, y gracias por cada una de las personas que esta noche vamos a recibir y lo vamos a hacer vida a tu palabra. Te honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, así que pilas, pilas ahora sí, con nuestras Biblias, Biblia en mano, el libro o el Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo, vamos a estar revisando
Evangelio según San Mateo. Abran sus Biblias y ahí los que pueden abrir sus cámaras también para ver que estén con Biblia en mano, esferito, cuaderno y listo para el estudio. Si no tiene Biblia en mano, arrepiéntase, pecador. Muy bien. Con su Biblia, cuadernito, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo del 1 hasta el 5, vamos a estar revisando en este momento, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículo 1 hasta el 5. Estamos esperando para que todos tengan, y ahí mi esposita va a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Muy bien, todos tenemos ya, ahora sí. ¿Lista? Damos lectura. Y dice así, ¿quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? 2. Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humillare como ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a mí me recibe. Muy bien, muy bien. Ahora sí, como digo yo, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Bienvenida, Pamela. Damos la bienvenida a todos una vez más. Pedrito está con nosotros, Luis Mejía desde España, Bolívar Pantoja y su familia. Pame también está ahí viéndonos y escuchándonos. Fabricio igual, bendiciones. Andrés Santi con su familia. La familia Ambrosi también está con nosotros conectados. Sarita también está conectada. Mi familia allá en Guayaquil, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Sofía Rubio, también Carlita Miranda, Betty Lu está con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, ahora sí, Mateo capítulo 18. Habíamos estudiado la semana pasada en el capítulo 17 y habíamos hecho un análisis así, acerca del verso 24 hasta el 27. ¿Sí? Y el momento que nosotros hicimos ese análisis, estuvimos revisando, vimos ahí algo muy, muy interesante, que Pedro va a ser confrontado con su realidad. Pedro va a ser confrontado con aquello que realmente a él le ardía por dentro. ¿Por qué? Porque Jesús le va a decir, ok, vaya y pague el impuesto. Y Pedro dice, ¿cómo así yo ir a pagar el impuesto si yo lo que estoy es en contra del imperio romano? Y tú quieres que yo vaya a pagar el impuesto. Y ahí vemos que, o habíamos analizado diferentes perspectivas de cómo incluso nosotros actuamos en el momento que somos confrontados con nuestra realidad y nuestro estilo de vida. Muy bien, pero en el capítulo ya 18, pareciera que cambia la narración, pareciera que arranca otro tipo de narración. Y fíjense cómo inicia. En aquel tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Se dan cuenta? Es como que le deja a uno en la nebulosa. En el tiempo de que, de cuando Jesús se transfiguró, en el tiempo de cuando dio de comer a los 5,000, en el mismo tiempo que está en Capernaum hablando con Pedro, cuando vienen y le dice que hay que pagar el impuesto. ¿En qué tiempo se encuentra? ¿O en qué tiempo está? Porque dicen aquel tiempo. Y muchos autores hacen referencia que dentro de este texto se está enfocando plenamente en ese periodo especial que Jesús venía
desarrollando su ministerio dentro de Galilea, pero ya previo a ingresar a lo que es a Jerusalén, ¿sí? Más adelante nosotros ya vamos a ver que muchas de sus predicaciones o muchas de sus enseñanzas van a estar dirigidas a que él tiene que ir directamente a Jerusalén. Entonces se encuentra en ese ministerio en Galilea, se encuentra ahí, perdón, en Capernaum y todos esos sectores. Y ahora se les acerca a los discípulos. Y aquí nace una pregunta. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Y es interesante, ¿quiénes son los discípulos? Y aquí hacemos una pregunta. ¿Qué es un discípulo? Y es interesante que si usted da respuesta, va a decir muchas cosas. Discípulo es un seguidor, discípulo es alguien que está aprendiendo, entre otras cosas. Probablemente usted diga eso es un discípulo o ese es un seguidor, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vemos en la parte histórica del texto sagrado, un discípulo es aquel que recibía el polvo mientras el maestro iba caminando. Eso era un símbolo que se establecía. ¿Qué quería decir? Que el maestro va levantando polvo y el discípulo va recibiendo todo ese polvo y queda completamente empapado de ese polvo. Esa era la idea en el proceso. Entonces el término discípulo desde la perspectiva griega hace referencia o se entiende como aquel que recibe todo el polvo que va levantando el maestro. Ese es el símbolo. El significado es que el discípulo recibe toda la enseñanza, todo el conocimiento, toda la sabiduría que tiene el maestro. De tal manera que el discípulo va recibiendo toda la información, conocimiento y sabiduría que está levantando el maestro. ¿Para qué? Para más adelante, junto con mayor tiempo de estudio, análisis, indagación, el discípulo llegue a ser superior al maestro, que eso es el objetivo. Es igual, el objetivo que nosotros tenemos acá es que todos ustedes, después del estudio, después del análisis, después de todo lo que nosotros estamos desarrollando en el estudio bíblico, ustedes lleguen a superarme 100%, ¿sí? Que ustedes lleguen a ser superior a este personaje que lo tienen al frente en la iglesia. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el proceso de discipulado, el maestro levanta la enseñanza, el conocimiento, y el discípulo recibe toda esta enseñanza y este conocimiento. ¿Sí? Estamos claros con ello. Ahora, juntamente con esto, amada familia, quiero comentarles que ya he diseñado una página web que muy pronto estaré dando la dirección y todo lo demás para que ustedes puedan ingresar a la página web. Es una página web gratuita que pude desarrollarlo. Todo tiene de forma gratuita, pero doy gracias a Dios que pude encontrar formas para de esa manera poder ampliar e incluso poder desarrollar una página que sea de alta seguridad, ¿sí? Y eso me gustó muchísimo. Por un lado aprender, por otro lado saber que estamos ahí y seguimos adelante. Entonces, a través de esta página web vamos a estar subiendo a esta página los videos que vamos a estar desarrollando cada martes del estudio bíblico, las enseñanzas que vamos a desarrollar, pero también en esa misma página web también vamos nosotros a tener un espacio de una academia de estudio bíblico, que también ya estoy diseñando esta academia para ingresar, ¿sí? Que tiene código de ingreso, etcétera, etcétera. Es una academia
digamos, profesional para que usted se vaya preparando en su estudio bíblico, en el conocimiento de la palabra de Dios. Son pequeños pormenores que estamos trabajando por el bienestar de cada uno de ustedes en medio de este tiempo de pandemia, de tal forma que estemos desarrollando en casa el estudio y el conocimiento de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, dice el texto, Mateo capítulo 18, verso 1, a los que están ingresando en este momento para que puedan encontrarlo. En aquel tiempo los discípulos, ya hemos entendido que discípulo es ¿qué? Discípulo es aquel que recibe el conocimiento del maestro. Es aquel que recibe el polvo, el que le acompaña, el que está con el maestro. Y hay algo interesante que se desarrolla dentro de este contexto de discípulo. El discípulo no podía cuestionar al maestro hasta cuando el maestro le pedía su opinión. El discípulo no podía cortarle y decir, a ver, maestro, yo creo que te equivocaste aquí. No, sino que el discípulo recibía, hasta que llegaba un momento que el maestro le decía, ¿sabes qué? Ve y explica lo que has recibido a tal persona. Solo ahí la persona podía ir. Y hay algo muy interesante que desarrollaban en ese entonces, es que el discípulo, hasta cuando llegaba a ser maestro, no cuestionaba, no preguntaba. Llegaba a ser maestro y empezaba a cuestionar todo y a preguntar todo. Es decir, empiecen a recibir hasta que empiecen a comer comida sólida. Eso es también lo que dice el apóstol Pablo cuando hace referencia a ustedes se siguen tomando leche, ya es hora de que empiecen a comer comida sólida. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya han recibido tanto que ahora es tiempo también de dar. Es un poco para entender cómo era el proceso de discipulado en ese entonces. Para nuestro tiempo, las cosas cambian. Ahora, discipulado, el maestro está intentando explicar algo y los discípulos le acaban al maestro porque buscaron en internet, en YouTube, en cualquier otra área y empieza el cuestionamiento constante. No con eso estoy diciendo que no hay que cuestionarse, no. Lo que hago referencia que hoy las cosas han cambiado y la dinámica, metodología de enseñanza-aprendizaje es totalmente diferente, es distinto. Pero bueno, continuemos. Dice que llegaron a Jesús y le dicen, fíjense la pregunta que desarrollan en el verso 1. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, nace una pregunta por parte de los discípulos. Y le dice, ¿quién es el mayor en el reino? ¿Qué es el reino? Empecemos desde ahí. Término en hebreo malhut. Malhut. Ahí le escribo en el chat para que ustedes lo tengan. Término en hebreo malhut, que significa o traduce reino. ¿Sí? Pero malhut, a más de significar reino, también puede significar la tierra, es decir, la realidad más de la materia, ¿sí? Si queremos entenderlo. Malhut también tiene que ver con la materia, todo aquello que es materia, todo aquello que es material, la creación del universo. Cuando habla del reino de Dios, marca una diferencia. El término sería Malhut Elohim. ¿Sí? El reino de Dios. Malhut Elohim. ¿Y qué quiere decir esta frase? Esta frase no es propia del Nuevo Testamento. Esta frase es propia del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se empieza a desarrollar esto desde un principio con la idea del gobierno de Dios, ¿sí? ¿Y qué es el gobierno de Dios? Recordemos que
antes de que aparezca el primer rey. ¿Quién era el primer rey de Israel? A ver, escriban en el chat a ver si recuerdan. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Por algo es estudio bíblico. Ahí les quiero ver. Pueden escribir al chat. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Pueden escribirlo. Les doy estos Saúl, segundos. Muy bien, rey Saúl. mi querido Bolito. No lo escribió, pero lo habló. El rey Saúl. Antes de el rey Saúl existía un gobierno. Y era el gobierno conocido como teocratos. ¿Sí? Esa es la forma de los jueces, dice la hermana Pau. Es teocratos. Y teocratos, teo Dios, kratos gobierno. ¿Sí? ¿Qué hace referencia el gobierno de Dios? Entonces, antes de los reyes, antes de establecimiento de Saúl como el primer rey de Israel, la forma en cómo el pueblo de Israel vivía era una forma guiada netamente por Dios. A eso se conoce el reino de Dios o el gobierno de Dios. ¿Qué pasó con el ingreso de Saúl? Tenemos un profeta. Samuel llega todo triste delante de Dios y Samuel va a decir, Señor, este pueblo pide rey, qué ingratos que son. Ya no me quieren a mí como juez y como profeta, ahora prefieren un rey. Y Dios que le dice, a ver, momentito, mi querido Samuel, que no te desecharon a ti, sino fueron a mí al que me desecharon, dice Dios. Entonces, el pueblo desecha el gobierno de Dios. ¿Entendemos? El pueblo desecha el gobierno que estaba dado hasta ese entonces por Dios. Y si nosotros hacemos lo que se llama un puente hermenéutico, una relación con nuestra realidad, muchas veces nosotros estamos quitándole a Dios el dominio de nuestras vidas. Es decir, nosotros le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ser gobernado por mí mismo y no quiero que tú me gobiernes. Entonces, se quita directamente la idea de un gobierno de Dios, el reino de Dios. Los profetas, a partir de entonces, van a empezar a expresar que viene el reino de Dios o se va a manifestar el reinado de Dios. Tenemos un ejemplo en el libro de Isaías, porque dice, y va a aparecer uno, su nombre va a ser Elohim de Elohim, Dios de dioses. Va a ser príncipe de paz, directriz de reino. Y este muchacho o este ser o esta persona tiene un nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero el término Immanuel, que es el término propio en hebreo, el término Emmanuel significa Él gobernándonos a nosotros. Gobierno de Dios. Ahora, aparece otro profeta, Daniel. Y Daniel, el momento que aparece, capítulo 7, dice que en su visión ve a alguien en el cielo. ¿Sí? No especifica qué es el cielo, no da a entender qué es el cielo. Lo que sí hace referencia es que ve un anciano de días. ¿Y qué dice? Que junto al anciano de días se encuentra el Hijo del Hombre, uno sentado como Hijo de Hombre a la derecha. Ah, ya vamos comprendiendo un poquito. Entonces, dice Daniel que el que va a reinar, el que va a empezar nuevamente
el reino de Dios, pero ahora de forma manifiesta en la tierra una vez más, es el Hijo del Hombre, conocido también como el Hijo de Dios. Por eso los evangelios presentan a Jesús como Hijo de Dios e Hijo de Hombre, porque esa es la forma en cómo tenía que presentarse el Mesías. Ahora los profetas están presentando un reino de Dios y un Mesías que es el que va a dirigir este reino. Y si nosotros vamos observando esto poco a poco, ustedes pueden ir revisando que en todas las Sagradas Escrituras ya habla del reino de Dios, habla de Dios gobernando, habla de Dios que tarde o temprano va a tomar la posta en todo el mundo creado, ¿no? Y también el mundo inmaterial que ya hemos explicado en algunas clases acerca de eso. Entonces, mis queridos y amados amigos que estamos conectados en este momento, ¿el reino de Dios qué es? Es permitir o dejarse permitir o dejarse gobernar por Dios en nuestras vidas. Es algo simbólico aquí, que estamos diciendo el reino de Dios tiene que ver con mi estilo de vida y comportamiento, pero también trasciende a mí. ¿En qué momento me trasciende? El momento en que yo empiezo a ser renovado, transformado, cambiado mi forma de pensar sobre el reino. En ese instante yo soy parte del reino de Dios y ahora yo soy uno que está construyendo el reino de Dios. ¿Y cómo construimos el reino de Dios aquí en la tierra? Con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar y con transmitir el mensaje de transformación integral de vida, conocido como Evangelion, en griego, evangelio. Me gusta más el término en hebreo, es Besorá, porque Besorá hace referencia a ese mensaje de transformación, ese mensaje de cambio, ese mensaje que nos hace nuevas criaturas. Eso es Besorá en hebreo. Entonces, una vez que hemos dicho eso, hay una pregunta que aparece. Carla Miranda nos dice, ¿qué es un anciano de días? Eso cuando estuvimos topando el libro de Daniel, hice expresión al anciano de días. El anciano de días es una figura apocalíptica que se estableció en la antigüedad. Esta figura apocalíptica, establecida especialmente con los asirios y después los babilónicos, llega a Babilonia Daniel y él ya escuchaba a aquel anciano, ¿sí? Pero escuchaba dentro de qué? De la religión babilónica. El momento que Daniel dice anciano de días, estaba refiriéndose al Todopoderoso. Pero cuando dice anciano de días, el término día en hebreo tiene que ver con yom. Y yom, que es día, empieza la palabra con una ye en hebreo, y esa ye significa reino, es decir, el anciano del reino. Si queremos ir hilando fino a todos los significados que aparecen apocalípticos en el libro de Daniel. Algún momento haremos un estudio tanto de la apocalíptica de Daniel para ir explicando más profundamente. Pero el anciano de días es el todopoderoso, el que va a gobernar, el rey de reyes, señor de señores, y el que gobierna nuestra vida, amo, dueño, señor, creador, para ser más rápido en nuestra respuesta. Retornando, una vez que nosotros
Ya comprendemos esto, que el reino de los cielos hace referencia a ese cambio, esa transformación de vida, que va a venir el Mesías, va a establecer el gobierno de Dios en la tierra. Entonces ahí hacen la pregunta a Jesús. ¿Por qué le hacen la pregunta a Jesús? O el nombre propio, nombre antiguo, Yeshua HaMashiach, Yeshua. ¿Por qué le hacen la pregunta? Porque recuerden que a Yeshua se le llama Mashiach, ¿sí? Y al llamarle Mashiach, que traducido es Mesías, le están diciendo, tú eres ese hijo de Dios, ese hijo del hombre. Y a través de ti se manifiesta el anciano de días. ¿Qué está diciendo? Tú eres aquel que va a establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora, recordemos la idea que ellos tenían en ese entonces. Para ellos el reino de Dios no solo constaba que venga Dios y empiece a gobernar como era en gran sección del Antiguo Testamento antes que venga los reyes, sino que ahora dice, el Mesías va a gobernar y este Mesías va a ser rey para todos bajo la línea de Dios. Esa es la idea. Por eso le hacen la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? ¿Es el Mesías el más grande? ¿Es los reyes de la tierra los más grandes? ¿Es los profetas van a ser los más grandes? O claro, la pregunta tiene dos sentidos según algunos historiadores. Dicen, probablemente lo que los discípulos estaban diciendo, nosotros vamos a ser los más grandes en ese reino que vas a establecer. ¿Se dan cuenta ya por dónde iba también la pregunta? Es decir, que la pregunta, de acuerdo a la respuesta que va a dar Jesús, da a entender propiamente que los discípulos, su ego estaba demasiado alto y aún no entendían que el reino de Dios no tenía que ver con un gobierno material propiamente dicho, sino con un gobierno espiritual en la vida de las personas. Por eso habíamos hecho la pregunta, ¿será que nosotros hemos desplazado a Dios de nuestras vidas? Para seguir pensando. Entonces le dice a los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Qué increíble, llama a un niño y les dice, de cierto, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Niño viene de un término en hebreo, Yeled, significa niño. Y niño inicia nuevamente con la letra Y, que ya habíamos dicho que la letra Y en hebreo, o Yod, que es la letra propiamente dicha, esa letra Y tiene un valor numérico de 10 y el valor numérico de 10 a su vez tiene un significado de reino. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Le hace tan, pero tan gráfico que dice, a ver, ven acá, le llama a un niño, vente, y les va a decir, de cierto os digo, el término de cierto os digo en arameo, la lengua de Jesús, de Yeshua, el término arameo significa o hace referencia a esto es de gran importancia, si logras comprenderlo. Eso es de cierto os digo. Es, hey, pilas, atención, atentos a esto, que esto es importante. Ese es lo que se conoce como un arameneísmo, una frase aramea que es ponte atento, ponte pilas, aquí hay algo importante. Entonces está diciendo, de cierto os digo, que si no os volvéis
Y aquí utiliza una frase en griego que significa, si no retornas, si no transformas, si no cambias. Le está diciendo, si no transformas, si no te cambias y os haces. Ahí aparece un término, ginomai, ginosco, como niño. Y ese término significa, si no llegas a ser como, a interiorizar como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Pero, ¿qué está haciendo referencia? ¿Tenemos que volver a ser niños? Y es la misma pregunta que va a hacer un gran conocido religioso a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4. Si usted revisa en el Evangelio de Juan, vamos un momentito al capítulo 4, y usted va a observar ahí, perdón, capítulo 3, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y usted va a observar un diálogo de Jesús, de Yeshua con Nicodemo. Y Nicodemo le va a decir, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a retornar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Ah, entonces la relación aquí que está haciendo Jesús, cuando nosotros comprendemos, es, ¿sabes qué? Tienes que volver a ser como un niño. ¿Qué está diciendo? Debes volver a nacer de nuevo, pero en tu ser integral, en tu vida interior. Tienes que hacer un cambio. Tienes que hacer una transformación. Y aquí entra algo que el libro de Mateo trabaja muchísimo, la ética de Yeshua, la ética de Jesús, la ética de Yeshua. ¿Y cuál es esa ética de Yeshua? Es la intención del corazón. ¿Sí? ¿Cómo está la intención de tu corazón al hacer algo? Entonces le dice, de cierto, le está diciendo a sus discípulos, hey, pilas, momentito, porque ya sé cuál es su pregunta. Su pregunta intenta llevar otra respuesta. O que ustedes quieran escuchar, miren, el mayor en el reino voy a ser yo porque yo soy el Mesías. Eso es lo que ellos esperaban. El mayor dentro del reino van a ser ustedes porque ustedes son mis discípulos. Parecía lógico, porque ellos estaban esperando a alguien que venga, un Mesías que venga y les libere de las garras de los romanos. Y el momento que se establecía como rey, sale los romanos, queda él como rey directamente, adiós toda la familia de los Herodes, que eran los reyes en ese tiempo de Israel, reyes que eran por supuesto todos servidores del imperio romano. Entonces Jesús le está diciendo, hey, tu pregunta tiene otro fondo, pero te voy a mostrar lo que realmente tienes que entender. Lo que tienes que entender es que tú tienes, para ser mayor en el reino de Dios, debes volver a la ingenuidad de un niño, a la intención del corazón tan sano que tiene un niño. Que te pega un golpe alguien en el rostro, lloras un rato, te enojas, a los 5 minutos ya están jugando. Si no, ustedes que han tenido hijos, la mayoría, yo pronto tendré mis hijos, ya pido en oración dentro de la cuarentena, solamente no hay que hacer cuenta, dice mi esposita, qué vergüenza. Entonces, cuando nosotros vemos en los niños, el niño se pega sus golpes uno contra el otro, a los pocos minutos ya están jugando nuevamente. De esa intención habla aquí. Si tú no vuelves a ser como un niño, es decir, llegas a ese nivel de que la intención de tu corazón deje todo egoísmo, todo egocentrismo, todo orgullo de tu parte y empieces realmente a actuar con la ética del Mesías, con la ética de Yeshua, que es un perdón que sobrepasa todo entendimiento, una forma de vida de restauración en la cual se muestra una mejilla
Y si te pegan en la una, muestras la otra. Si te quitan la capa, das también la chompa, digo yo. Si te piden que camines 1 kilómetro, vas también 2, 3, 4 con él. Solo cuando nosotros llegamos a esa intención del corazón, solo entonces se cumple lo que este texto está diciendo. Si no vienes a ser como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Qué increíble, ¿no? Lo que aquí le está diciendo. Hey, ustedes han venido diciendo que el reino de los cielos se manifieste, que el reino de los cielos esté. Incluso Pablo y todos los demás van a decir, el reino de los cielos se ha establecido, el reino de los cielos está aquí y ahora. Y nosotros también en la oración del Padre nuestro estamos diciendo, venga tu reino, venga tu reino. Ok, para que venga el reino, debemos llegar a ser como niños. La intención de nuestro corazón debe empezar a dejar el orgullo. Por eso dice el apóstol Pablo, despójese de ustedes toda ira, enojo, gritería, chisme, blasfemia. Y de ahí usted puede revisar en el libro de Gálatas capítulo 5, que hace toda una lista de las obras de la carne y las obras del espíritu. Y ahí el apóstol Pablo da toda esa lista y la pregunta es, ¿será que nosotros estamos también en esa lista negra todavía actuando de esa manera con ira, enojo, resentimiento, dolor, etcétera, etcétera? Porque aquí el texto me está diciendo, si no llegas a tener un cambio en la intención de tu corazón, si no hay una transformación de vida, si realmente no demuestras con tu estilo de vida y comportamiento, no entrarás en el reino. No se va a manifestar el reino. No vamos a ver al Mesías prometido en nuestra generación. Y esta pandemia está ayudando muchísimo a que la gente haga una introspección en su corazón. Porque muchos familiares están muriendo y usted no tiene tiempo ni siquiera de irle a estar un ratito antes de su muerte o de velarle, nada. Se murió y se fue, desapareció. Y usted va a quedarse con ese dolor de no haber dicho perdóname, o sabes que yo te perdono. Usted va a quedar con ese dolor de que tuve la oportunidad de ayudar y nunca le ayudé. Tuve la oportunidad de hacer algo por esa persona y no lo hice. Y este tiempo es para velar en familia. Solo imagínese, usted peleando con su esposa o con su esposo, ahí bien peleados, y mañana usted se enferme y tenga que pasar al otro lado, como se dice vulgarmente, le toque morir. ¿De qué le sirvió estar enojado en estos días de cuarentena? De estar andando peleándose dentro de su hogar, dentro de su pareja, con la intención de su corazón lleno de orgullo, de vanidad, de egocentrismo. Si la muerte está al acecho. Por eso este tiempo ayuda muchísimo a reflexionar, a cambiar nuestra mente, a transformar nuestra forma de pensar para llegar a ser como un niño. La intención del corazón. Y no nos toca de otra. Nos peleamos aquí en casa, ¿a dónde sales? Corre a un cuarto, al baño, dice, ahí me meto 1 hora, de ahí salgo y pido perdón. Va a tocar hacer eso, pero va a ser como un niño, va a ser entrenado. ¿Me explico? Estamos siendo entrenados. Y aún en estos momentos difíciles, estamos siendo entrenados para que la intención de nuestro corazón cambie y empecemos a ver el reino de Dios manifestado. Continuemos con el texto. Entonces dice, así que, es decir, por tanto, es como la conclusión que va a dar, ¿no? De todo lo que ha estado enseñando. Claro, Mateo hace una síntesis. De seguro hubo muchas otras cosas más que Jesús expresó en medio de ese proceso. Obviamente. Por eso Mateo al escribir
estableció cosas muy puntuales para dejar claro la enseñanza. Dice, así que cualquiera que se humille como un niño. Algo en estos días mi esposita me dijo, estuvimos viendo unos videos de unos niños. Y claro, el uno todavía es entre unos 4 a 5 años máximo, eh, quizás 6, pero el otro ya está siendo preadolescente. Y el uno bailaba y se movía y no le daba ningún tipo de vergüenza. El más chiquito. Pero ya el preadolescente como que ya estaba medio más cohibido, más tímido. Uy, qué vergüenza que yo haga esto. Y mi esposita me dijo algo que me dice, si te fijas, él aún no tiene temor ni vergüenza. Y puede humillarse, verse de esa manera, porque a él no le importa. No le importa que le humillen. Igual él sigue disfrutando la vida. Agacha un ratito la cabeza y enseguida empieza nuevamente. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Uy, qué vergüenza, me van a humillar. Ay, que sepan que busco de Dios, temeroso del Señor. No, 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 no. Me escondo. Y ahora qué lindo tiempo para esconderse. Nadie nos ve. En vez de enseñar, predicar, dar a conocer la palabra de Dios, hacer una llamadita al amigo, amiga y decirle, hey, Dios te ama. Este es un tiempo especial. Dios te ama. Por eso le motivo a que envíe un mensajito a sus amigos, amigas, familiares y envíe un mensaje o llámeles o envíe un mensaje de voz diciéndoles cuán grande es el amor de Dios. Por lo menos no va a sentir vergüenza porque ahorita nadie le va a ver y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Y me van a avergonzar en público. Ahora es el tiempo que usted incluso puede hacer eso. Pero el texto aquí nos dice, así que cualquiera que se humilla como un niño, es decir, tiene la intención de su corazón conforme a lo que Dios desea. ¿Qué dice el texto? Ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Dónde está el mayor en el reino de los cielos? Le dice a los discípulos, es aquel que es humilde y la intención de su corazón es agradable, pura y perfecta delante de Dios. Y miren lo que dice el 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Recuerden algo, y aquí les voy a decir, los niños no tenían voz ni voto en el tiempo del Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento tampoco. Es decir, que el niño era NN, desconocido. Si moría un niño, se murió, nadie hace nada. Ya se murió, qué pena. Para eso hay que hacer más hijos. Por eso tenían muchos hijos en ese entonces, porque sabían que un niño podía morir en sus primeros años de vida. No tenían voz ni voto y eran despreciados. Es más, una de las oraciones que aparecen dentro del judaísmo dice, te doy gracias, oh Dios, porque no soy niño, no soy mujer y no soy un gentil. Era la forma en cómo ellos agradecían a Dios en la antigüedad. Y Jesús va a decir algo aquí. ¡Ey! Al que desprecian, como a este niño, a los que están despreciando y desechando en este momento, pensando que ustedes son más que los otros, a ese yo le recibo. Y si le reciben a él en humildad, también a mí me reciben, porque yo estoy en él. Si la gente lograra entender que todos nosotros somos una sola alma,
que fue dividida al principio de las cosas y que todos vamos a volver a ser esa misma alma conocida en hebreo como Adán Kadmón, dejaríamos de ser tan egoístas unos con otros. Y este es el tiempo para pensar en ello. Muchas personas están muriendo y yéndose a una eternidad sin Dios. Una llamadita, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza puede hacer la diferencia en este tiempo. Así que, amada familia, debemos ser humildes como los niños. Y el momento que recibimos, es decir, ya no nos sentimos superiores a alguien, sino que somos igual e igual, tampoco inferiores, porque no es lo que nos dice las escrituras, sino recibes igual a igual como una misma persona, un mismo ser, en ese instante los dos se fusionan. ¿Qué quiero decir con ello? Que en ese instante los dos pueden manifestar el reino a través de sus vidas. Los dos pueden mostrar el reino de Dios, porque los dos son parte del reino de Dios. ¿Cómo está la intención de nuestro corazón? Preguntas que tengan sobre este tema, pueden levantar su manito. En la parte inferior ustedes tienen reacciones. Ustedes pueden levantar así la manito como aparece. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, en este momento o hacerme así, si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, pues estamos finalizando y vamos a tener un tiempo de oración. ¿No tienen preguntas, dudas, inquietudes? ¿O pueden escribirle al chat también? Ok. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a darle gracias al Padre. Y este texto nos confronta nuestra realidad de vida, la intención de nuestro corazón. Vamos a orar, pensando en esto, pensando muy seriamente. Vaya a ser que nosotros hemos desechado a Dios y aún así estamos pidiendo que el reino de Dios venga, pero lo hemos desechado de nuestra vida, lo hemos desechado de nuestro ser. Y voy a pedirle a mi esposita que por favor nos dirija en oración en este momento. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Padre, por este momento especial de aprendizaje, Señor. Gracias porque sabemos que estás con nosotros. Gracias, Padre, porque realmente este tiempo ha sido muchísimo más fácil si estamos contigo. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido que la intención de nuestro corazón realmente tú lo ves. Y hay que tener temor y temblor ante el sentimiento, mucho más que la acción, sino que es lo que primero nosotros sentimos. Eso es realmente lo que tú ves. Ayúdanos a siempre tener nuestra mirada fija en ti, para entender, Señor, que tú sabes todo de nosotros y tener ese temor sano ante ti. Te honramos y te adoramos y gracias por esta noche, porque nos enseñas cosas lindas de tu parte. Gracias porque llenas nuestra vida y la llenas de gozo. Permite que estos días sean más livianos para poder llevar la carga mucho más fácil. Te adoramos y te honramos y guárdanos esta noche, que sea un tiempo, esta noche de descanso y donde podamos mañana amanecer, abrir nuestros ojos y agradecerte por el nuevo día. Te honramos, te adoramos. En Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Qué bendición, qué maravilloso este tiempo que hemos tenido. Recuerden, estamos ya armando todo el proceso de la Academia Bíblica que vamos a tener, así que estemos atentos. Más adelante se les hará llegar para ser parte de la Academia Bíblica, que ya estamos desarrollándolo. Probablemente arranquemos esta semana, si no hay algún percance, si no, a partir de la próxima semana será más que seguro que arrancamos. Pero, si no, ya entre mañana o más tarde, o si no, el día jueves, estará llegándoles un mensajito para que usted sea parte de la Academia Bíblica, que vamos a tener lo que es un discipulado básico, es como vamos a arrancar,
en donde vamos a ir entendiendo profundamente quizás detalles que aunque sabemos, pero no lo habíamos entendido en ese nivel tan profundo. Así que, por lo demás, que Dios les bendiga grandemente. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes que han estado con nosotros y qué bendición poder contar con todos ustedes para este tiempo maravilloso. No sé si mi esposita